El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En sábado Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú y venga el que los convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado porque nunca podrán pagarte. Te pagarán en la resurrección de los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos entrando por el ritmo litúrgico en la fase final de este año para nosotros los cristianos. Ya estamos a tan solo un par de meses, un poco más, para finalizar el año litúrgico. Y empezaremos la nueva fase del año litúrgico con el tiempo de Adviento en la solemnidad de Cristo Rey en el mes de noviembre. Recuerden que para nosotros los cristianos la liturgia siempre nos introduce en un tiempo kairótico, que es el tiempo del Señor, el tiempo del Espíritu. Y este tiempo litúrgico no solamente abarca nuestra realidad temporal, histórica, sino nuestra realidad escatológica y eterna. Y por eso ya los textos bíblicos que hemos venido escuchando estos días nos están introduciendo en una realidad que ustedes y yo vamos a vivir de cara al Señor, y es la realidad del juicio. Un juicio, como lo decía también ayer el Salmo, con justicia, pero va a ser un juicio. Después de la muerte, todos nos vamos a encontrar con el juicio particular o con el juicio universal, si nos toca, que creo que no nos toque a nosotros. Y todos vamos a estar ante ese juicio, y en ese juicio solamente va a aparecer lo que hayamos hecho con relación a la palabra de Cristo y lo que haya de parecido en nosotros con los comportamientos de Cristo, en su manera de pensar, en su manera de vivir, en su manera de decidir, en su manera de orar.
Es lo único que nos va a servir de bueno si clasificamos para poder entrar en el reino de los cielos. Allí va a estar ese espejo o esa silueta, o como dice hoy también la carta a los Hebreos, este testimonio de Cristo al que todos nos estamos acercando, y cada uno va a tener la oportunidad de mirarse de cara a Él. Y va a ver de manera misteriosa y sobrenatural los comportamientos de Cristo toditos. Y va a poder ver sus comportamientos. Y cada uno los va a poder comparar. Y dice, sí me parecía este, no me parecía este. Y cuando termine el examen, o estará el reino de los cielos como premio, o estará el purgatorio como purificación para lo que haga falta de parecido a Cristo, o Dios no lo quiera, el infierno, porque nada me interesó parecerme a Cristo. Hoy, en torno a ese juicio, viene la palabra de Dios, a hablarnos de la humillación, del último puesto, de la humildad. De hecho, San Pablo, cuando nos habla de la humildad, nos habla de una persona, porque la humildad se personificó. No es un concepto abstracto, no es una especulación teológica, no es una reflexión espiritual, es una persona. Es Dios mismo que se ha hecho carne. Y esto que dice hoy de la parábola del banquete y del invitado último y de ir a buscar a los que no podían pagarle temporalmente, fue todo lo que realizó Cristo en esta vida. Jesús estuvo lejos de los corazones orgullosos que quieren comprar la gracia. Recuerden que en la iglesia incluso ya hemos tenido episodios muy dolorosos de eso, de personas que siempre quieren pagar la gracia y creen que con el dinero, con la vanagloria, con la adulación, con la simulación, pueden obtener la gracia. Y eso fue lo que tanto criticó Lutero, que en cierto sentido tenía razón, pero su propuesta para solucionar este problema fue soberbia. Porque lejos de proponer a Cristo como ejemplo, se propuso Él como camino. Y en todos los tiempos de la iglesia, de manera diferente, existen ese tipo de tendencias. Por eso el Señor hoy advierte, cuando tú convides a alguien, no convides a nadie que te pueda recompensar, ni material, ni psicológica, ni espiritualmente. Porque es que ese gusanito que tanto le gusta la vanagloria está allá adentro. Y le gusta que la gente se dé cuenta. ¿Para qué? No, para darle gloria a Dios. Ojalá fuera así, para que nos reconozcan. Y eso no se parece a Cristo. Cuando Cristo hacía milagros, hay una consigna que siempre tienen los evangelistas todos. Y decía, vete y no se lo digas a nadie. Porque ¿saben qué era lo único que le interesaba a Cristo? Lo único. Que apareciera la gloria del Padre. Que todos se dieran cuenta que el reino de Dios estaba en medio de nosotros y que el Padre tenía derramada toda su gloria para que todos lo reconociéramos a través de la adoración al Padre, a través de la glorificación al Padre, a través de la obediencia al Padre, a través de la gratitud con el Padre, a través del culto al Padre, para que el Padre solamente fuera el protagonista. Nuestro patrono San Ignacio, patrono de los hijos e hijas del Fiat, sí que nos enseña eso. Ad majorem Dei gloriam. Todo para la mayor gloria de Dios. Porque ese gusanillo de buscar la gloria humana está ahí. Y nos gusta ser reconocidos por los hombres, nos gusta que nos den los primeros asientos. De hecho, hay veces, incluso en nombre de la providencia, hacemos alarde de que nos dieron el primer puesto, pero era porque lo deseábamos.
Y es que en todos hay una carencia afectiva muy grande, en unos más, en otros menos. Y por eso queremos ser importantes en el corazón y en la vida de todos los más grandes de esta tierra. Y entre más famosa sea la persona, mayor la vanagloria. Para decir yo estuve al lado de este, yo estuve al lado de este, hasta en la iglesia. El Papa Francisco sí que denunció estas cosas. Y hablaba incluso de los mismos miembros de la jerarquía. Habló y denunció algo que él llamó el carrerismo. Nos gusta estar al lado de los más importantes en la iglesia. Si es el Papa, mejor. Y si es más cerca, mejor. Y si es un cardenal, pues mejor también. No tan mejor como el Papa, pero está bien, ¿sí? Y si es alguien que tiene también altura en la carrera dentro de la iglesia, pues también, ¿no? Ve que trabaja en la curia romana, se ve con el Papa semanalmente. Ese es el gusano de la vanagloria. Nos gusta ocupar los primeros puestos en esta tierra. Y fíjense que San Francisco de Asís recibió un llamado muy grande del Señor a que reconstruyera su iglesia porque estaba en ruinas. Y él creyó que era que tenía que construir ese edificio de San Damián. Y resulta que el Señor le dijo: no, Francisco, mis obispos, mis cardenales, mis religiosos, mis religiosas, mis sacerdotes, mis bautizados, tienen desordenada la vida y solo viven para buscarse a sí mismos. Y esta es la iglesia que hay que reconstruir, Francisco. Esta vida humana y sus tendencias. Y harto le costó al santo comprender esto. Y le dijo: Señor, ¿cómo? Y le dice Francisco: vive el Evangelio. Y por eso se quitó lo último que le quedaba de su padre. Se quitó la túnica que traía, todos sus vestidos. Y ante el obispo se desnudó y le dijo a su papá: es que mi verdadero padre es Dios. Y desde hoy voy a vivir para mi Padre Dios. Y lo hizo delante del obispo. No crean que fue una presunción, una grosería de San Francisco a la autoridad de la iglesia. Fue una exhortación a un miembro de la iglesia, a un obispo. Francisco, tú eres mi hijo y me debes obediencia. Lo último que le quedaba de su padre lo dejó ahí. Yo ya no te debo obediencia a ti, Padre. Le debo obediencia a mi Padre Dios. ¿Y dónde aprendió eso San Francisco? Tan rebelde, tan grosero, no. Francisco, honrar a tu padre y a tu madre, es que lo estoy honrando, diciéndole a quién debemos honrar todos, con nuestra obediencia a Dios. Y tú, papá, debes honrar a Dios, obedecerle a Dios, porque en la vida que estás llevando, y lo hizo con los ejemplos, no estás honrando a Dios. Tanto que fue y le vació sus almacenes de telas, sin pedirle permiso, para dárselo a los pobres. ¿Y nosotros cómo honramos a Dios? Cuando nos comportamos con todos los bienes que tenemos en este mundo como dueños. Y no cualquier tipo de dueños, dueños absolutos. Queremos controlar y manejar todo lo que tenemos a nuestro alrededor como dominadores. Y ahí, si la gente no hace lo que nosotros queremos. Y las mamás con los papás. Las mamás con los hijos. Y ahí, si no hace las cosas como yo quiero. Y se le olvida a esa mamá que ese niño tiene mayor inocencia que ella. Y se le olvida a ese papá que ese niño tiene mayor sencillez e inocencia que él. A veces nosotros desvirtuamos la orientación educativa. Cuando uno no tiene como primacía a Dios y un papá y una mamá no son fieles a Dios en el cumplimiento de los mandamientos de su palabra, como San Francisco, se han quedado sin autoridad moral para mandar.
Y cuando nosotros no somos testimonio y coherentes y fieles a la palabra de Dios, no tenemos autoridad moral para corregir a nadie. Primero ve y sácate la viga que tienes en tu ojo y luego podrás venir a ayudarle a tu hermano a sacar la paja que tiene en el suyo. Y por eso dice el Señor, y lo voy a utilizar con las mismas palabras que Él dice, hipócrita. Antes de juzgar la actitud y el comportamiento de un hermano, cualquiera que sea, preguntémonos qué tan fieles estamos siendo nosotros al Señor. Antes de juzgarlo en nuestro corazón, porque todo eso va a aparecer el día del juicio. Y ojalá lo hagamos de una vez cuando ya se está manifestando el juicio y nos pongamos en paz con Dios y en paz con nuestros hermanos de una vez. Porque todo el que corrige viviendo la mentira interior y viviendo una vida incoherente es un hipócrita. Primero tenemos que examinarnos cómo estamos cada uno de nosotros de cara a Dios. Por eso la corrección en la vida cristiana es tan dolorosa y tan difícil, porque nos exige ser fieles al Señor. ¿Cuántos de nosotros señalamos los comportamientos inadecuados, inmorales, imperfectos de muchos sacerdotes? ¿Y tú cómo vives? ¿Tú cómo vives? ¿Tú cómo vives de cara al Señor? No es que el Señor te esté prohibiendo corregir o hacer un juicio sobre los actos. Es que primero te está preguntando cómo es tu fidelidad con Dios, porque si no eres hipócrita. Y un hipócrita no tiene autoridad para hacer un juicio sobre los actos y los comportamientos de nadie. Y miremos nuestra relación con el Señor en la Eucaristía. Hoy cuando todos queremos aparecer, a veces el que menos aparece en nuestro corazón, el que menos aparece con importancia en nuestro corazón es el Señor. Y ante el Señor y el protagonismo del Señor en nuestro corazón y nuestro protagonismo, ¿cuál es más importante? ¿El protagonismo del Señor o mi protagonismo? Todo esto va a aparecer el día del juicio. Por eso Dios nos lo adelanta de una vez. Y lo hace en un acto de misericordia muy grande. Ustedes no se están acercando a cualquier lugar, dice la carta a los Hebreos. Se están acercando al monte de Dios. Escuchen. Y lo acabamos de escuchar en el proverbio. Hijo, escucha y medita los proverbios, escúchalos y ponlos en práctica. Hoy no estamos en una obra de teatro o en un rito más. Estamos ante la gloria de Dios en la Eucaristía, su presencia sacramental. Y es Él quien por medio de su palabra nos está exhortando a todos, a mí en primer lugar, porque yo solo hago de instrumento. En la Eucaristía es alter Christus, el que se manifiesta, es Cristo. Escuchemos al Señor, porque si no, la sentencia es clara. Te dirán, amigo, amiga, ¿qué haces aquí arriba? Vete para atrás. Vete para atrás. Ayer el Señor nos lo advirtió claramente en la parábola de los talentos. Hay gente en la iglesia hoy que por las heridas que tiene, porque ya no tienen fe, porque han perdido la esperanza cristiana, no les gusta la corrección. Y hay de aquellos cristianos que hoy en la iglesia viven así, porque ¿saben a quién desprecian? A Dios mismo. Lo acabamos de escuchar el domingo pasado en la carta a los Hebreos. Hijo, no desprecies la corrección, porque es de Dios.
Y si la desprecias, ¿a quién estás despreciando? A Dios. Sé humilde. Sé sencillo. Y por eso Francisco comenzó a vivir como vivió, con unos trapitos rotos, descalzo. De hecho, cuando fue a pedir audiencia con el Papa, fue con su mejor traje. Los cardenales se burlaron de él y le dijeron que qué hacía él, que se devolviera, y se fue a dormir en una porquera, que fue lo único que encontró para dormir, en medio de los puercos. Y al otro día llegó así oliendo a lo que olían los cerdos, a que lo atendiera el Papa. Es un ícono para nosotros del Evangelio. Yo tengo un amigo sacerdote que anda descalzo, con sus trapitos rotos. Y yo le dije un día: Padre, usted por lo menos hoy está más cerca del Evangelio que quizás muchos de nosotros. Y me dijo: no crea, mi padre, porque el traje se tiene que llevar por dentro. Y si el corazón está lleno de soberbia y de orgullo, por muchos trapitos rotos que se ponga y por muy descalzo que ande, de nada le sirve esto. La verdadera pobreza que nos pide el Señor es de espíritu. Y a nosotros, cuánta ilusión nos causan las cosas de esta tierra. A veces son nuestro estímulo verdadero. Y por eso hay gente que tiene miedo de perderlas. Y te vas a morir y en ese ataúd no te va a caber lo que tienes. Nada, es un cajoncito ahí. Esta semana va a venir aquí una hermana anacoreta que vivió con un padre polaco casi 40 años. Dormía en un ataúd. Cuando yo voy a predicar allá, me dice: Padre, aquí está la cama del padre. Cuando usted quiera dormir ahí va y me la muestra, ¿sí? Una caja donde solo cabía él. Fue 50 años redentorista. Y un día el Señor le dijo: hijo, te necesito viviendo más pobre. Dios nos necesita despojados en este mundo. ¿Saben por qué? Porque nos tiene unos trajes bellísimos, de seda con hilos de oro. Pero es que si nos amarramos a los trajes que tenemos en esta tierra, ¿de qué no podemos? Si con esos trajes no nos pueden poner esos que nos tiene preparados nuestro Padre Celestial. La gente vive aquí apegada a sus empresas, a sus bienes, a sus carros, y Dios nos tiene mansiones. Ni siquiera nos toca ir a construirlas. Nos las tiene listas, pero con esa cantidad de apegos no nos pueden dar esas. La pobreza consiste en vaciar el corazón, vaciarlo, para llenarnos de la riqueza de Dios. Por eso hay gente que le tiene tanto miedo a la muerte. El problema no es la muerte. El problema son los apegos que tiene y el miedo de encontrarse con el juicio, porque sabe que allá va a aparecer la verdad. Ponte en paz rápidamente con Dios mientras vas de camino y hazlo rápido, que nos está dando una oportunidad. La Virgen y San José están intercediendo tan intensamente por nosotros que hoy Dios nos da la oportunidad de dejarlo todo por Él, hasta los deseos de fama, de vanagloria y de reconocimiento. La vida cristiana es muy hermosa. ¿Saben por qué? Porque Dios nos llama a agradarlo a Él y no a los hombres. Lo que pasa es que hay algunos que desprecian a los hombres, pero también desprecian a Dios, ¿sí? Y eso no sirve. Hay que agradar a Dios, vivir para Dios, entregarle toda nuestra vida al Señor y no importar lo que piensen de los hombres de nosotros.
Mientras estemos con Él, no importa. Si les gusta, no les gusta, si les parece, no les parece. Al fin de cuentas, esa es la gloria de Dios, vivir solamente para Él y ya. Por eso Cristo a la edad de 12 años se le perdió a la Virgen y San José sin pedirles permiso, 3 días desaparecido. ¿Y dónde lo encontraron? Agradando a su Padre del cielo. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en las cosas de mi Padre? Dios es tan libre que fue capaz de nacer en un pesebre. Y como no vino a buscar el agrado de los hombres, lo despreciaron. No quisieron recibir a la Virgen en embarazo en ninguna de esas mansiones que había en Jerusalén, porque las había. Y se fueron a una cueva. Allá había un rinconcito donde los pastores cuidaban animales. Y esa fue su morada. Ahí aprendió San Francisco de Asís el camino evangélico, el pesebre. No invites a la gente rica, lujosa, que te puede beneficiar, no. Invita a los pobres, los que no te pueden recompensar. ¿Quiénes fueron los primeros en ser testigos de la manifestación más grande en el mundo mesiánica? Unos pastores que velaban en las campiñas de Belén, oliendo a oveja y a todo lo que huele a una oveja, porque dormían con ellas. Esos fueron los invitados, los primeros invitados especiales a la manifestación más gloriosa de Dios. Para que nos demos cuenta cómo Dios piensa de diferente a cómo piensa el mundo y a cómo pensamos nosotros. Menos mal, nosotros no somos la revelación del Evangelio, es Dios mismo. Y por eso a nosotros nos toca acercarnos a este monte y escuchar su palabra, solo su palabra, y dejarnos guiar de su palabra. El Papa León XIV estos días nos está trayendo unas catequesis maravillosas de Jesús. Cómo se comportó Jesús frente a la traición de quien lo estaba negociando. ¿Saben cuál era la paga? Lo invitó a su mesa, se sentó con él para recibir ¿qué paga? La traición. Luego fue y le lavó los pies para decirle: Judas, a pesar de que estás haciendo lo que estás haciendo, te perdono y te amo. Ese es el camino que nos pide el Señor. ¿Cuántos somos capaces de adelantar el perdón a quien sabemos que nos va a traicionar? Hay que adelantarlo para dejar libre el corazón. A quien sabemos que nos va a traicionar, porque eso nos damos cuenta muchas veces. Fue y le lavó los pies y le dijo: Judas, te sigo amando con todo mi corazón y por ti me entrego. Eso está en las páginas del Evangelio. Dios anticipa el perdón. Cuando el hijo pródigo viene, no lo deja ni siquiera llegar, sale corriendo a encontrarlo, le anticipa el perdón. No se va con él para no alcahuetearlo, pero cuando decide regresar, arrepentido, lo acoge. Todo esto lo ha estado diciendo el Papa León XIV porque nos está invitando a todos a lo mismo. Lo tercero, la última catequesis. Cristo sabe que se van a burlar de él, que lo van a calumniar, que lo van a sentenciar injustamente, ya lo sabe, ya él sabe. Y luego sabe que se va a someter a la humillación más cruel. Lo van a tratar como el peor terrorista. Y se va a dar cuenta toda la gente. En ese momento no había YouTube ni Facebook, pero estaban todos los que venían a peregrinar en Jerusalén viendo el espectáculo. Se burlan de él, lo escupen y luego lo llevan al madero de la cruz. Ya sabe lo que le va a pasar y va a morir. Él ya sabe porque ya se lo había dicho a los discípulos. ¿Y saben qué hace Jesús? Va sin miedo. Va y se somete a esa crueldad de la humillación. Es más, cuando vienen a buscarlo, se adelantan los soldados, dice San Juan,
y les dice: ¿a quién buscan? Y dice: a Jesús de Nazaret, aquí estoy. A nosotros nos cuesta mucho la humillación, ¿cierto? Y por eso dejamos de hacer cosas buenas, para que no nos humillen. ¿Ustedes creen que ese es el camino que nos va a llevar a la gloria? No es ese, hermanos y hermanas. Una mamá que decide serle fiel al Señor se va a aguantar la humillación de sus hijos, de su esposo. Si decide ser fiel, porque si decide caminar con los criterios de este mundo no le va a pasar nada. Un papá que se decide por el Señor a ser fiel se va a tener que aguantar las humillaciones de sus hijos, hasta de su esposa. Yo los recibo acá, me toca recibirlos así. Esposos, una religiosa que decide ser fiel, a veces se tiene que aguantar las humillaciones de sus mismas hermanas. Y un religioso que decide ser fiel también. Y un sacerdote que decide ser fiel, la Virgen lo dijo en Akita, Japón. Los sacerdotes que decidan ser fieles al Señor serán perseguidos por sus mismos hermanos sacerdotes. Eso es una realidad, pero no le podemos tener miedo a la humillación. Pase lo que pase, el Padre Pío, por serle fiel al Señor, pues se tuvo que aguantar la persecución injusta de sus mismos hermanos sacerdotes. Todos lo sabemos, eso es público. El juicio injusto, más de 8 años quedó metido, suspendido, sin poder predicar públicamente, celebrar públicamente. Ese es el destino de los que quieren llegar al reino eterno. Y miremos todos los santos: San Luis María Griñón de Montfort, San Bernardino de Siena, a San Francisco de Asís, a todos. Entre más humillación haya, más grande será la recompensa en el reino de los cielos. Por eso amemos el camino de la humillación, que el Señor nos está dando este anticipo, esta lotería, para que el día que lleguemos al juicio lleguemos contentos y felices. Aquí estamos, Señor. Busqué los últimos puestos. No le demos gusto a nuestro ego, porque si no, allá nos van a decir: venga, todavía no, córrete un poquito para atrás, ¿sí? ¿Para dónde? A ver, allí está el purgatorio con grados. Ahí hay unos grados. Tienes que ir a buscar tu puesto, de acuerdo a cómo viviste, ¿sí? Ese es el juicio. Por eso nosotros debemos vivir de cara al Señor. Este año de la esperanza nos invita a mirar el juicio con mucha esperanza. Y una esperanza muy grande, porque el estar tan cerca para nosotros el día de la muerte nos hace tomar conciencia y ser responsables de cómo debemos vivir en esta vida. Y cuando uno comienza a vivir responsablemente esta vida, tiene paz en el corazón para el encuentro con el Señor. Entonces, que la Virgen siga intercediendo por nosotros. Ojalá no cerremos los oídos de nuestro corazón al Señor, porque nos está tirando una lotería muy grande. Hagamos caso de lo que dice la carta a los Hebreos. Ustedes no se están acercando a cualquier lugar, se están acercando ante Dios mismo. Y es la invitación: y no nos dé miedo que el mundo nos maltrate, nos humille, nos desprecie y nos incomprenda por ser fieles a Cristo. No tengamos miedo, que en el cielo hay un premio muy grande. San Pablo dice: estoy convencido de que los sufrimientos en esta vida por causa de Cristo son nada en comparación a la felicidad tan grande que se me espera. Y por eso dice: por él deseo padecer lo que sea, que se venga lo que sea, porque se me espera un premio muy grande en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa